Querido Dios, cuántas gracias te damos por este día, gracias por la vida que tú nos das, gracias también por tu palabra, gracias porque tenemos la libertad para abrirla, estudiarla, gracias porque tenerla en nuestras manos es un milagro tuyo, porque este libro ha sido atacado por toda la historia y ha intentado ser destruido. Así que te ruego, Dios, que mientras hoy abrimos tu santo libro y mientras lo tenemos en nuestras manos y nuestros ojos ven tu palabra y mientras nuestros oídos escuchan, que Dios podamos ser reverentes, que podamos entender que este libro es nuestra autoridad o que tendría que ser nuestra autoridad. Así que con esa reverencia, con ese temor y también con esa disposición de nuestro corazón, podamos hoy escuchar tu voz, escuchar lo que tú quieres hablarnos también. Querido Dios, quiero ponerme en tus manos porque yo sé que es una responsabilidad importante enseñar tu palabra y quiero ser utilizado por ti, no ser yo el que habla, sino que tú hables a través de mí. Y también oro por los que están escuchando, que también Dios puedan hacer a un lado cualquier distracción y que haya alguna palabra, algún pensamiento, algún versículo que quede clavado profundamente en su mente, en su corazón, y que los lleve y que me lleve también a mí a un cambio. Gracias por este tiempo y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy comenzamos entonces con nuestra serie basada en las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, primera y segunda de Tesalonicenses. Son dos cartas, son cortitas, no son muy extensas las dos, pero la realidad, déjame decirte que yo estoy muy emocionado por comenzar esta serie. La carta a los tesalonicenses, creo que la palabra de Dios en general es viva y eficaz. Es decir, no es un libro muerto, no es un libro que esté pasado de moda, no es un libro viejo, sino que es un libro contemporáneo, pero dentro de todos los escritos y dentro de todo lo que encontramos, hay ocasiones que ciertos pasajes tienen que ver más con la actualidad que nos toca vivir. Y Tesalonicenses creo que es uno de esos libros, creo que tiene un contenido hermoso, que tiene que ver mucho con los tiempos que vivimos hoy, con las circunstancias que vivimos hoy, de manera general, de manera global, pero también de manera personal. Es una carta hermosa porque tiene muchos aspectos y muchas enseñanzas muy prácticas. Hay otros escritos que quizás son más históricos o que el énfasis tiene que ver más con doctrina, pero Tesalonicenses, a pesar de que tiene contenido doctrinal, es un libro que es sumamente práctico y que yo creo que vamos a poder sacarle bastante jugo. Así que bueno, no sé con respecto a ti, yo sí estoy muy emocionado, ya quiero empezar a profundizar más y a ver lo que Dios tiene para nosotros, pero hoy vamos simplemente a tener una introducción, a hablar un poquito en general de esta iglesia, los tesalonicenses. Vamos apenas a leer el primer versículo y a sacar algunas enseñanzas de ahí de ese primer versículo, pero vamos a estar viendo también otros pasajes. Así que es una carta también de mucho ánimo, es una carta de mucha esperanza también. Así que yo espero que también estés expectante y ya deseoso de saber lo que Dios va a mostrarnos durante esta serie. Y si no lo estás, bueno, te animo a que ores en tu corazón y que le pidas a Dios que prepare tu corazón, que si quizá tu corazón está endurecido, que Él quebrante y que Él ablande ese corazón para que también puedas estar emocionado y puedas estar expectante de lo que Dios te querrá decir en estos días. Pero bueno, quisiera comenzar retrocediendo el tiempo y quizá ligando el mensaje del día de hoy con la serie que recién acabamos de terminar hace algunas semanas. Estuvimos estudiando el Evangelio según San Marcos y tiene mucho que ver o tiene mucha continuidad lo que vamos a ver el día de hoy con el Evangelio según San Marcos, con los Evangelios en general. Vimos la historia de nuestro Señor Jesucristo, vimos sus milagros, vimos las señales que Él hizo y vimos también hace apenas unas semanas atrás acerca de su muerte. Después de su muerte, nuestro Señor Jesucristo va a efectuar el milagro más grandioso y el milagro más importante dentro de su vida y dentro de su ministerio, la resurrección. Vimos también cómo después de resucitado se apareció en cerca de 10 ocasiones a cientos de personas
Y dentro de esas cientos de personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo se le apareció en vida, estaban los discípulos, es decir, un grupo más grande, un grupo más amplio que le seguían, pero también estaban los apóstoles, es decir, el grupo más cercano, el grupo más íntimo, al cual él le había dedicado los 3 años de su vida y a los cuales él estaba preparando para el ministerio. Así que este grupo de 12 hombres, siempre decimos comunes y corrientes, con características similares a las nuestras, pudieron ver a Jesús. ¿Recuerdas a este Jesús que dice el profeta Isaías que había sido literalmente destrozado, que su cuerpo y su rostro habían sido desfigurados, que habían sido, la traducción habíamos visto en aquel entonces, que su cuerpo había sido molido, que había sido desmenuzado, que había sido desmenuzado o arruinado o desmoronado? Después de todo lo que sufrió nuestro Señor ahí en la cruz, los apóstoles y un grupo más grande de discípulos pueden volver a ver a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, físicamente, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado, con un cuerpo perfecto. Y sabes, la resurrección de Jesucristo yo creo que fue sin duda el detonante y lo que causó la transformación en la vida de estos apóstoles. Conocemos la historia de ellos en momentos incrédulos, en momentos orgullosos, en momentos dudando de lo que Dios había hecho, manifestando fallas en su carácter, prometiendo lealtad y no siendo capaces de cumplir, prometiendo estar con Él y no siendo capaces ni siquiera de orar con Él. Pero yo creo que el evento de la resurrección es el evento que causó un clic en su mente y en su corazón. Y yo creo que a partir de ahí vemos un grupo de apóstoles totalmente diferentes y totalmente transformados. Jesucristo asciende a los cielos, ahí en el libro de Hechos, y ahí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, encontramos este grupo de los apóstoles en el aposento alto orando. La realidad es que yo creo que ellos tenían muchas dudas, tenían muchas preguntas, por eso cuestionan a Jesús y le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino? Estaban llenos de dudas, no sabían lo que esperaba el futuro ahora sin Cristo, y tenían mucho miedo. Una de las cosas que yo estoy seguro es que tenían mucho miedo, tenían mucho temor. Por eso también ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, la promesa que Jesucristo les va a dar, dice, recibiréis poder, porque sin duda ellos se sentían débiles. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que este grupo de apóstoles y todos los creyentes en aquel entonces reciben el Espíritu Santo, y a partir de ahí, digo, comenzamos a ver una transformación y comenzamos a ver un grupo de apóstoles, un grupo de discípulos totalmente diferente. Quiero hablar del apóstol Pedro. En el siguiente capítulo de Hechos, capítulo 2, ya vemos este apóstol que apenas unos días atrás, apenas unas horas atrás, estaba llorando amargamente porque había fracasado, porque había negado a nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo apóstol, Pedro, te digo que no mucho tiempo atrás estaba llorando de tal manera, ahora lo vemos con mucha valentía, parado delante de una multitud de miles de personas, compartiéndoles el Evangelio. Y tan solo en esta primera predicación del apóstol Pedro, nada más y nada menos, 3,000 personas pusieron su fe en Cristo, se bautizaron y comenzaron a ser contados como parte de la iglesia. Seguimos avanzando entonces en la historia de Hechos, y ahí en Hechos capítulo 4, nuevamente volvemos a ver a Pedro dando otro discurso, mucho más grande que el primer discurso que había dado. Y terminando Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, vemos que la iglesia había crecido exponencialmente. No solamente eran los 3,000 que habían creído y que habían sido bautizados y añadidos a la iglesia en el primer discurso de Pedro, sino que ya para Hechos capítulo 5 se menciona que la iglesia era de 5,000 varones. Si nosotros sumamos sus mujeres y sus hijos, estamos hablando de que la resurrección de Cristo había traído tal efecto en la vida de los apóstoles que ellos habían salido a proclamar el Evangelio, y para estas alturas de Hechos capítulo 4, capítulo 5, estaríamos hablando de una iglesia de alrededor de 15,000 personas por lo menos, yéndonos con números ligeros y con números conservadores o con números
modestos, podríamos decir. Más adelante, ya en Hechos capítulo 6, la iglesia era tan grande, la iglesia había crecido tanto, que también comenzaban a crecer los conflictos. En Hechos capítulo 6, nosotros encontramos por primera vez la elección de líderes fuera de los apóstoles, la elección de líderes o la elección de diáconos para poder ayudar en las necesidades de esta iglesia creciente. Así que se va a elegir un grupo ahí de ancianos, un grupo de diáconos que iban a estar sirviendo dentro de la iglesia, y dentro de este grupo se menciona a un hombre, a un varón. Dice que su descripción era que era un varón lleno del Espíritu Santo, que era de buen testimonio y que era sabio, cuyo nombre, quizás tú lo recordarás, era Esteban. Hechos capítulo 6. El ministerio de este hombre o de este diácono líder de la iglesia en Jerusalén realmente va a ser muy breve, pero a pesar de ser breve va a ser un ministerio sumamente poderoso. Comienza a manifestar señales, milagros, de tal manera que los líderes religiosos, que el concilio, comienzan a ver con envidia, comienzan a ver con celos a Esteban, no solamente a Esteban, sino al movimiento naciente del cristianismo, y comienza, así como comienza a crecer la iglesia, comienzan a crecer las necesidades, tiene que crecer el grupo de líderes, pero también comienzan a crecer las hostilidades y la persecución contra la iglesia. Así que vemos ahí al final del capítulo 6 que el concilio toma preso a Esteban y tristemente él es acusado de blasfemia y es sentenciado a la muerte por lapidación. Ahí en Hechos, tú lo puedes leer más adelante, en Hechos capítulo 7, se menciona todo este discurso y Esteban presenta una defensa. La realidad es que la defensa no es una defensa de sí mismo, sino que es una defensa del evangelio. Le predica el evangelio a todo este grupo de personas, de estos líderes judíos religiosos. Y sabes, mientras Esteban hablaba, dice que estos judíos no podían resistir las palabras de Esteban. Las palabras de Esteban tenían tanto poder que ellos no podían soportarlo y lo único que hacían era tapar sus oídos para no escucharlos. Y cuando veían el rostro de Esteban, ya en esos últimos minutos de su vida, dice que lo que veían en él resplandeciente, similar al rostro de un ángel. Y sabes, llegando a este punto, en Hechos capítulo 7, cuando muere Esteban, cuando es sentenciado a muerte por lapidación y es el primer mártir de la iglesia, hay un versículo ahí interesante en Hechos capítulo 7 donde dice que echándole fuera de la ciudad, porque es lo que normalmente hacían con este tipo de ejecuciones, lo sacaban de la ciudad, dice que echando a Esteban fuera de la ciudad, dice, lo apedrearon, y fíjate la frase, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y sabes, yo creo que aquí comienza entonces esta fascinante historia, la historia de la iglesia de los tesalonicenses. Y no solamente la historia de la iglesia de los tesalonicenses, sino que aquí comienza también la historia de nuestra iglesia y del cristianismo hasta nuestros días. Así que está este grupo de judíos, lo que hacen ellos es que aquellos que eran testigos, aquellos que habían acusado a una persona, es decir, en este caso a Esteban, como ellos eran los testigos y ellos eran los acusadores, ellos tenían que ser los primeros en tomar piedras para matar al sentenciado, para ejecutar. Así que lo que hacen estos judíos, se quitan sus ropas para poder con mayor libertad ejecutar a Esteban y ponen sus propias ropas a los pies de Saulo. Esto no significaba otra cosa que mientras que ellos ejecutaban a Esteban, Saulo era el que custodiaba las ropas de los verdugos en aprobación de la muerte de Esteban. Saulo mismo, este hombre que en estos instantes, en Hechos capítulo 7, se menciona apenas como un joven, él había dado su voto y él había dado su aprobación para que Esteban entonces fuera sentenciado a muerte. Y como te decía, yo creo que aquí comienza la historia de la iglesia de los tesalonicenses y también la historia de todos nosotros y de nuestra iglesia. Así que como consecuencia de esta persecución y como consecuencia de esta hostilidad que comenzaba en esta iglesia naciente, muchos de estos creyentes, muchas personas de la iglesia en Jerusalén son dispersados y algunos de ellos salen a otras regiones, algunos de ellos salieron de Jerusalén y fueron a Samaria, pero todavía no habían llegado hasta lo último de la tierra, como lo decía la palabra de Dios. Así que
empiezan a ser dispersados, empiezan a compartir la palabra de Dios, y lo que hace Saulo, llamado Saulo en esos entonces, él pide carta a los gobernadores para poder perseguir a los cristianos hacia donde ellos fueran. Ya no estaban concentrados en Jerusalén, son dispersados, entonces Saulo dice, yo tengo que ir tras de ellos, yo tengo que buscarlos y tengo que llevarlos a la cárcel. Fíjate lo que dice ahí Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, es decir, que habían creído en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Y qué frase tan fuerte, ¿no? Dice ahí que Pablo respirando amenazas y muerte. Literalmente significa eso. Saulo transpiraba eso. Su oxígeno, su aire, él vivía de esto, él vivía de las amenazas y de la muerte contra los cristianos. Y él, dentro de sus creencias, dentro de su práctica religiosa, él realmente creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Así que Saulo pide cartas de los sumos sacerdotes y comienza su camino en busca de los creyentes, ya fuesen hombres, ya fuesen mujeres, para llevarlos literalmente, para arrastrarlos, si fuese necesario, hasta la misma cárcel. Emprende su viaje, va camino a Damasco, y resulta que ahí en el camino a Damasco, él se encuentra nada más y nada menos que con Jesucristo, aquel a quien él mismo perseguía. Y en una actitud totalmente quebrantada, en una actitud totalmente de reconocimiento a este Jesús al cual Saulo había perseguido por tanto tiempo, ahí en Hechos capítulo 9, versículo 6, Saulo voltea a verle y por primera vez lo reconoce y le dice, Señor, y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el momento de la conversión de Saulo, en el cual deja de ver a Jesucristo como un enemigo y comienza a verlo como Señor, y no solamente como Señor, sino que él pone su vida a disposición de Jesús y le dice, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Se da cuenta que por muchos años él había estado dando, como dice ahí Hechos, había estado dando coces o patadas contra el aguijón, o como diríamos en términos más coloquiales, se da cuenta que por muchos años él había intentado ponerse con Sansón a las patadas, y a partir de ahí entonces su vida cambia totalmente. Apenas unos capítulos adelante, la conversión de Saulo la encontramos en Hechos capítulo 9, y unos capítulos más adelante, en Hechos capítulo 13, ya encontramos a este mismo Saulo siendo parte de su iglesia local, siendo parte de la iglesia de Antioquía. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2, que Pablo servía tan fielmente al Señor que la iglesia congregada ahí escuchan la voz del Espíritu Santo y dicen, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Te das cuenta? Es increíble. Apenas unos versículos atrás, Pablo transpiraba, respiraba la muerte y las amenazas, perseguía el cristianismo, y ahora en el capítulo número 13 era un creyente tan genuino, tan sincero, tan entregado a Dios y a su iglesia local en Antioquía, que Dios y el Espíritu Santo ponen su mirada sobre él y dicen, apártame a este porque este va a ser útil para la obra a la cual yo lo he llamado o yo lo he convocado. Aquí en este mismo capítulo 13 de Hechos, es cuando se menciona que Saulo también era conocido o tenía también por nombre Pablo. Y entonces Saulo o Pablo, como quieras llamarle, comienza a partir de aquí lo que sería lo que nosotros conocemos como su primer viaje misionero. Así que el evangelio ya había salido de Jerusalén, ya estaba en Judea, y ahora estaba saliendo a través de Pablo y a través de Bernabé, estaba saliendo a Samaria. Todavía no hasta el fin de la tierra, pero el evangelio ya se estaba expandiendo de Jerusalén, Judea, y había llegado ya a través de este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé hasta Samaria. Ahí en Hechos capítulo 14, versículo 27, nos dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, es decir, sale Pablo para su primer viaje misionero junto con Bernabé y con un grupo más de personas que lo acompañaban, termina su primer viaje misionero y vuelve a su iglesia local, vuelve a la iglesia que lo encomendó como misionero para dar un informe. Que dicho sea de paso, en nuestra iglesia
entendemos y creemos, de acuerdo a las Escrituras, que no existe misionero sin una iglesia local. No existe misionero que no pertenezca, que no rinda cuentas a una iglesia local. No existen misioneros que sean llaneros solitarios, sino que el modelo bíblico es una iglesia local encomendando a un misionero, que ese misionero tiene responsabilidad y tiene que rendir cuentas a su iglesia local. Así que aquí en Hechos capítulo 14, vuelve Pablo para dar un informe justamente de lo que había sucedido. Y dice que habiendo llegado y reunido a la iglesia de Antioquía, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta para la fe a los gentiles. Porque en Hechos capítulo 9, cuando Saulo o cuando Pablo se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, le dice que él sería instrumento, en primer lugar, para llegar a los gentiles y después también a su pueblo, a los judíos. Después de que regresa Pablo, Hechos capítulo 14, que rinde este informe de su primer viaje misionero, dice al final del capítulo que se queda un tiempo ahí en la iglesia, en su iglesia local en Antioquía, y tiempo después, en Hechos capítulo 15, él comenzaría lo que nosotros conocemos como su segundo viaje misionero. Hechos capítulo 15, versículo 40 dice, y hubo tal disensión entre ellos, porque se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que lo que dice acá, Hechos capítulo 15, versículo 40, es que en esta ocasión, en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ya no va a salir con Bernabé. Tienen ahí ciertas diferencias que son normales en el cristianismo, que son normales en el liderazgo. No se pusieron de acuerdo, entonces lo que hace Bernabé es hacer, digamos, su propio viaje misionero, y Pablo hace también su segundo viaje misionero. Lo dice aquí Hechos capítulo 15, 40. Va a tomar a un hombre que es conocido, que se menciona por lo menos en este versículo como Silas. Segundo viaje misionero, entonces, recuerda, sale Pablo o sale Saulo de Tarso y lleva consigo a Silas, y emprenden este segundo viaje misionero que tenía como objetivo que volver a visitar las iglesias que habían fundado en el primer viaje misionero, confirmar esas iglesias en la fe y avanzar un poquito más en este segundo viaje misionero. Ya más adelante, en el capítulo 16 de Hechos, al principio del capítulo 16, te vas a dar cuenta que a este segundo viaje misionero se añade una tercera persona más. Teníamos ya a Pablo, tenemos a Silas acompañándole, y en Hechos capítulo 16, ya cuando había comenzado su segundo viaje misionero, es decir, no salió desde el principio, pero en este trayecto ya del segundo viaje misionero va a conocer a un joven, que se dice de este joven que desde pequeño, desde la niñez, él conocía las Sagradas Escrituras, y que cuando llegó, él se dio cuenta que a pesar de su juventud, era un jovencito que tenía un buen testimonio. Este joven es conocido y es registrado ahí como Timoteo. Dice Hechos capítulo 16, versículo 3, que entonces quiso Pablo que refiriéndose a Timoteo, fuese con él. Así que tenemos prácticamente la historia como desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, a través de la conversión de Saulo o el apóstol Pablo, el evangelio comienza a expandirse. Llegamos a este punto donde estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, y ya lleva consigo a este hombre llamado Silas y a un joven que había conocido de buen testimonio que se llamaba Timoteo. Capítulo 17 del libro de Hechos, y ahí sí te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia, si la tienes. Hechos capítulo 17, capítulo 16, entonces se comienza o se añade Timoteo a este viaje misionero. Tienen un tiempo muy fructífero ahí en Filipos, donde hay muchas conversiones, pero también hay persecución. Y en Hechos capítulo 17 dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Y aquí están los comienzos entonces de la carta que durante los próximos meses vamos a estar estudiando juntos, si Dios lo permite. Llegan entonces a Tesalónico, donde había una sinagoga de los judíos. Es interesante, ¿no? Porque en la estrategia de Pablo, él generalmente llegaba a estos lugares donde había una sinagoga, porque es el lugar donde él sabía que iba a encontrar gente
y no solamente iba a encontrar gente, sino que iba a encontrar gente que tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios, judíos o prosélitos judíos en su mayoría. En algunos lugares donde no había sinagogas, llegaba quizás a un río o llegaba donde se congregaba la gente, pero la preferencia de Pablo generalmente era llegar a las sinagogas. Esa era su estrategia favorita. Y aquí encontramos entonces un poquito acerca del método que utilizó el apóstol Pablo. Algunos tienen ciertas ideas y algunos no comparten estas ideas, porque si recuerdas lo que mencionamos en Hechos capítulo 9, cuando nuestro Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo, Saulo en aquellos entonces, le dice que sería un testigo escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y si nos damos cuenta, lo que hacía Pablo generalmente era no llegar y compartir el evangelio con los gentiles, sino que la mayoría de las ocasiones él llegaba con los judíos. Algunos dicen que Pablo era un apóstol rebelde porque primero tendría que haber llegado a los gentiles y después a los judíos. Algunos lo pueden ver como simple estrategia, cada quien puede tener su interpretación, pero el hecho es que generalmente llegaba a las sinagogas, llegaba en donde se congregaban este grupo de judíos. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y dice que por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo. ¿Qué significa esto? Podría ser desde haber estado 2 semanas ahí, es decir, llegó un fin de semana o un día de reposo, pasó la semana completa, pasó otro fin de semana, otro día de reposo y se quedó una segunda semana hasta el fin de semana o hasta el día de reposo. Así que lo mínimo que estuvo ahí fue 15 días, lo más que habrá estado ahí sería probablemente 3 semanas. Así que el tiempo que Pablo está aquí en esta ciudad de Tesalónica realmente lo podemos ver como un tiempo corto o como un tiempo largo de acuerdo a la perspectiva. Es un tiempo muy corto, 3 semanas o 15 días para fundar una iglesia, pero es un tiempo muy largo quizás para compartir el evangelio. Si nosotros nos recorremos unos versículos anteriores a la experiencia que ellos tuvieron en Filipos, quizá la recuerdas, fueron encarcelados, Dios libera a Pablo y a Silas de una manera providencial, y en esa misma noche, no pasan semanas, ni siquiera pasan días, en esa misma noche el carcelero pone su fe en Cristo, van a la casa del carcelero, toda la familia del carcelero confían en Cristo, se bautizan, y tan solamente en una noche, quiere decir en una noche, en unas horas, una familia completa o un grupo de personas ya habían creído en Cristo, ya se habían bautizado y eran parte de lo que conocemos como la iglesia a los filipenses. Así que depende de cómo lo veas o de acuerdo a tu perspectiva. Se puede compartir el evangelio en un par de horas, así que quedarse 15 días o 3 semanas es demasiado tiempo, pero podemos pensar en la perspectiva de fundación de iglesias. Fundar una iglesia en 15 días o en 3 semanas es algo fantástico, es algo que solo Dios pudo haber hecho. Así que aquí explica Hechos que se queda este periodo de tiempo, 3 días de reposo. Y hablando un poquito más acerca del apóstol Pablo y acerca de su método, fíjate lo que hace. Se mencionan 3 cosas que hace. Primero, discutió con ellos. Después, el siguiente versículo dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Así que, ¿cuál era el método del apóstol Pablo? Discutir, declarar y exponer la palabra de Dios. Nosotros generalmente cuando escuchamos esta palabra discutir, generalmente en nuestro contexto ya tiene una connotación negativa, ya tiene una connotación de desacuerdo o ya tiene una connotación de pelea, pero en el original griego la palabra discutir tiene que ver con la idea de abrir el corazón de una persona o de abrir una puerta. Entonces no era tanto una discusión, no era tanto una pelea, sino que lo que hacía el apóstol Pablo era tratar de abrir el corazón de las personas que le estaban escuchando. Quizás Pablo no llegaba con la espada desenvainada, sino que quizás llegaba, se acercaba a la sinagoga y comenzaba a charlar de una manera amigable, no discutiendo, comenzaba a charlar de una manera amigable con estos judíos y les preguntaba, ¿qué piensas tú de las profecías? ¿Qué piensas de X o Y pasaje? ¿Cuál es tu interpretación de este texto, no? O de estos versículos. No existían los versículos, pero ¿cuál es tu interpretación o tu perspectiva de cierto pasaje de la Biblia? Entonces, en cuanto a su método, primero el apóstol Pablo
buscaba abrir el corazón, buscaba de alguna manera el diálogo, buscaba platicar con estas personas de una forma casual, de una forma en la que pudiese llegar a su corazón. No solamente hacía esto, sino que en segundo lugar, como parte de su método, dice que él declaraba. ¿Ah? Es decir, una vez que él había abierto el corazón de la otra persona, una vez que había escuchado a la otra persona, una vez que había establecido el diálogo o una plática, en ese entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Declaraba. Y si discutir tiene que ver quizás con abrir el corazón y la mente de la persona, el hecho de declarar tiene que ver con abrir las escrituras. Y mostrarle, justamente es lo que menciona ahí, declarar tiene que ver con abrir las escrituras y decirle, bueno, si tú piensas que esta escritura se interpreta de esta forma, o si tú piensas que esta escritura significa esto, el apóstol Pablo abría las escrituras y le demostraba lo que realmente decía y lo que realmente quería transmitir. Discutía, abría el corazón a través del diálogo, a través de una plática, declaraba, abría las escrituras para ver lo que realmente ellas decían y finalmente decía exponiendo. Y exponiendo quizás yo lo entendería como abrir su propio corazón y dar las evidencias de lo que Cristo había hecho. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo como un testigo? ¿Y quién más como el apóstol Pablo para dar testimonio de que Cristo realmente era Dios? Porque él lo había experimentado y porque su vida había sido transformada. Así que nosotros podríamos pensar que este era el método del apóstol Pablo. Discutía, entendiendo lo que significa, declaraba y exponía. En segundo lugar, no solamente vemos el método que él utilizaba, sino que vemos de una manera muy clara cuál era el mensaje del apóstol Pablo. Él no entraba en conflictos doctrinales, a pesar de que con los judíos podría entrarse en muchas discusiones y conflictos doctrinales. El mensaje del apóstol Pablo era sumamente sencillo. Dice que discutía, declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. La palabra padeciese literalmente significa que era necesario que Cristo muriese. Y este era el mensaje del apóstol Pablo, sin más vueltas, sin más explicaciones, era necesario que el Cristo padeciese o que Cristo muriese. Y me encanta porque utiliza esta palabra, él les exponía que era necesario. No había otra opción, no había otra solución, no había otra posibilidad, no había otro camino. Y si quizás estás escuchando por primera vez este mensaje o lo vas a ver quizás después en nuestras redes sociales, déjame recalcar lo que dice el apóstol Pablo. Era necesario para mí, es necesario para ti que Cristo padeciese, es decir, que Cristo muriese. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay ninguna otra forma, no hay ningún otro medio para que nosotros podamos llegar a la salvación. No hay ninguna otra forma, no hay ningún otro método para que nuestros pecados sean quitados, sino solamente a través de Jesucristo. Así que Cristo es una necesidad para ti, es una necesidad para mí. Y era necesario entonces no solamente que Cristo padeciese o que Cristo muriese de una manera más literal, sino que resucitase. Lo que justo acabamos de ver hace algunas semanas en nuestra serie de Amor Verdadero de la Semana Santa. No solamente era necesario que Él padeciese o que muriese en la cruz, sino que era igual de necesario que Cristo resucitase. Lo habíamos hablado ya. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano hubieran sido todos los milagros, en vano hubieran sido todas las señales, en vano hubieran sido todas las palabras que Él nos dejó, en vano hubiera sido su ministerio, en vano hubiera sido su misma muerte en la cruz si Él no hubiese resucitado. El método del apóstol Pablo, su mensaje bien claro, era necesario que padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es decir, el Mesías enviado, el elegido, el único que puede salvarnos. Y vemos entonces qué fue lo que sucedió aquí en esta ciudad de Tesalónica. Dice el versículo 4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, dice, de los griegos piadosos gran número. Aquí entonces se menciona que parte de la población de Tesalónica era una población griega. Si recuerdas un poquito del contexto de los griegos, era una sociedad politeísta, era una sociedad
que tenía muchos conceptos filosóficos y que tenía toda esta idea de diferentes deidades o de diferentes señores o de diferentes dioses que gobernaban sobre ellos. Así que la mayoría de ellos, de los que se convirtieron, fueron gentiles, que justamente es el llamado que Dios le había hecho a Pablo, a ir primeramente a quienes, a los gentiles. Aunque él iba y se metía primero a las sinagogas, pero aquí Dios confirmaba que su llamado era básicamente con los gentiles, con los griegos, dice, griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Dice, entonces los judíos que no creían, te das cuenta, él siempre iba a los judíos primeramente, pero regularmente no tenía buenos frutos con los judíos. Dice que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Así que este grupo de líderes judíos que no habían creído en Cristo comienzan a tener celos. Claro, porque llega este hombre de fuera y quizás en apenas unas pocas semanas logra tener más resultados, más frutos, más seguidores que los frutos y que los resultados que habían tenido estos judíos. Así que comienzan a tener celos en su corazón. Muy común en aquellos días y también tristemente común en nuestros días, ¿no? En el liderazgo, en ocasiones hay celos cuando se ve que Dios fructifica un ministerio y el otro no. Entre las iglesias suele haber celos, común del corazón del hombre, ¿no? Así que en sus celos, fíjate lo que dice que hacen estos judíos, dice que tomaron consigo a algunos ociosos. Y esta palabra ociosos es una palabra o es un concepto interesante porque justamente ahí en la primera carta a los tesalonicenses, parte de la enseñanza de Pablo va a ser a un grupo de creyentes de la iglesia de Tesalónica que estaban viviendo de esta manera, que estaban viviendo de una manera ociosa, capítulo 3, versículo 10, y que se estaban entrometiendo en los asuntos de los demás. Así que desde acá ya veíamos que había ociosos, posiblemente estos ociosos creyeron en Cristo, pero aún después de haber creído en Cristo, vivieron su vida dentro de la iglesia de Tesalónica de una manera ociosa. Esta palabra también es muy interesante, la estaba estudiando un poquito y la palabra ociosos tiene que ver con un contexto mercantil. Recuerda que muchas de estas ciudades eran ciudades de mucho comercio, donde había muchos mercados, y la idea de ocioso era aquella persona que se sentaba en el mercado, en su puesto quizá esperando a que la gente pasara o esperando a que la gente comprara. Pero mientras no había gente en su puesto comprando o haciendo negocios, la gente estaba sentada ahí sin hacer nada y estaban totalmente ociosas. Esta es la idea interesante detrás de la palabra ociosa. Gente del mercado que mientras no vendían, no tenían otra cosa mejor que hacer con su vida. Y cuando encuentras una persona ociosa o cuando encuentras una mente ociosa, no va a pasar mucho tiempo para que esta persona o esta mente ociosa comience a involucrarse en cosas que no van a ser nada provechosas. Así que estos judíos, que supuestamente tendrían que ser ejemplo de piedad y de honestidad, van a conseguir este tipo de gente que no tenía nada mejor que hacer y les ofrecen hacer algo. ¿Qué tan ociosos estaban? Que los judíos le dicen, vénganse, vamos a hacer lío, vamos a armar una turba en la ciudad, y como estos no tenían nada mejor que hacer con su vida, se juntan y empiezan a hacer una turba y empiezan a alborotar a la ciudad. No solamente hacen lío o turban o alborotan la ciudad, sino que llegan ahí a la casa de un hombre, un creyente, llamado Jasón. No tenemos mucha información en cuanto a Jasón, pero se cree o algunos coinciden en que una de dos, o la casa de Jasón fue la casa que se abrió muy cerca de la sinagoga para que este primer grupo de creyentes, en su mayoría griegos, comenzaran a reunirse, o a lo mejor otros piensan que no fue el lugar en el que comenzó inicialmente la iglesia de Tesalónica, sino que simplemente era como que el lugar que le prestaban al apóstol Pablo para que él estuviese durmiendo, para que se hospedase mientras estaba ahí en la ciudad de Tesalónica. El caso sea como sea, haya sido un lugar solamente de hospedaje para el apóstol Pablo
o haya sido el lugar donde comenzó la iglesia de los tesalonicenses, los judíos ya tenían bien identificado ese lugar. Así que dice que asaltan la iglesia, la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, llegan a la casa y querían sacar a Jasón y a su familia de la casa. Versículo 6 dice, pero no hallándolos, como el cobrador de Copel o de Electra, llegaron tocando, no encontraron a nadie y dice que no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Los encontraron en otro lado, los trajeron delante de la ciudad y fíjate, me encanta esta frase y es uno de mis versículos favoritos. Llega este grupo de judíos, llegan todos estos ociosos del mercado que habrán dejado sus puestos por ahí y que vieron como una mejor opción andar alborotando la ciudad, llegan todos gritando y escucha lo que gritaban. Dicen, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya hablamos acerca del método del apóstol Pablo, abría el corazón de las personas, abría las escrituras y abría su propio corazón, abría su vida como un testimonio. Ya hablamos también acerca del mensaje del apóstol Pablo. Era necesario que Cristo padeciese y que resucitase y que Él es el Cristo. Y acá yo le puse este punto, vemos el milagro de Dios, porque es sorprendente. Te das cuenta lo que este grupo de judíos y lo que este grupo de ociosos veían en esta pequeña comunidad de creyentes de Tesalónica. Y te repito, porque esto es importante, tenían apenas quizás semanas, cuando mucho tenían 3 semanas de haber entendido el Evangelio y de haber depositado su fe en Cristo. Pero apenas después de 15 días o 3 semanas, si quieres verlo así, el testimonio que ellos daban o lo que ellos estaban transmitiendo es que este pequeño grupo de creyentes recién convertidos estaban trastornando el mundo. No dice solamente que estaban trastornando el mundo, sino dice que estaban trastornando el mundo entero. Y por eso yo le puse a este versículo como título, como tema, el milagro de Dios, porque no había pasado mucho tiempo. Yo veo este versículo, querido hermano o hermana o persona que me escuchas, y pienso en creyentes que no tienen 3 semanas, que no tienen 3 meses, que no tienen 3 años, que tienen muchísimos años en Cristo, que tienen muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, que hablan con todos los conceptos bíblicos que te puedas imaginar, que quizás al momento de orar o al momento de hablar con alguna persona impresionan, pero que no han sido capaces de trastornar el mundo con el Evangelio. Qué triste, ¿no? Ver creyentes que con tan poco tiempo ya estaban haciendo un impacto tan fuerte en su ciudad y en el mundo entero, y pensar en cristianos que tienen la cantidad de años que puedas pensar en Cristo y pasan por la vida, pasan por el cristianismo, pasan por la iglesia, pasan por el mundo sin llegar a ser nunca trascendentes. Dios les ha dado tanto conocimiento, les ha dado tanto de su gracia, pero qué triste es ver hermanos que tienen años y en estos años o en tantos años no han logrado ganar una sola alma para Cristo, no han discipulado a nadie, no están involucrados en el servicio a su iglesia, es más, ni siquiera están asistiendo a su iglesia. Este grupo, sin duda, para mí es un milagro de Dios que en tan poco tiempo el Evangelio haya causado un impacto tan fuerte en sus vidas. Y yo te repito, ya estoy ansioso de comenzar a estudiar la carta a los tesalonicenses. Y tú vas a ver cuando leas la carta a los tesalonicenses, la convicción que en tan poco tiempo ellos habían desarrollado en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al servicio, el testimonio que habían desarrollado en tan poco tiempo, la permanencia, la convicción. Es sin duda una iglesia formidable, es una iglesia ejemplar, y que nos pone de alguna manera frente al espejo y decir, bueno, ¿cuánto tiempo tengo en Cristo y qué tanto he trastornado yo al mundo? La mayoría de las cartas del apóstol Pablo siempre tiene algún reproche o alguna exhortación o algún llamado de atención a las iglesias, pero te vas a dar cuenta que la carta a los tesalonicenses es una carta diferente porque no es así, no hay reproches.
y ya lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Una vez que se presenta el apóstol Pablo y presenta la carta, lo primero que hace el apóstol Pablo es comenzar a orar y comenzar a dar gracias por la iglesia de los tesalonicenses. Yo te animo a eso. Creo que es muy claro. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? ¿Y qué es lo que estás produciendo? Bueno, quisiera cambiar esa frase, no qué tanto estás produciendo, porque quizá no es la frase más correcta. ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? ¿Y cuánto has permitido que Dios produzca a través de ti? Creyentes con pocas semanas de haber conocido el Evangelio ya estaban haciendo un impacto en el mundo entero. El método, el mensaje es sumamente claro y el milagro de la vida de los tesalonicenses. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice ahí el siguiente versículo de Hechos capítulo 17, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ahí entonces Pablo y Silas, junto con Timoteo, que no es mencionado aquí, continúan con su segundo viaje misionero. Timoteo no es mencionado porque era apenas un jovencito y no es algo que nos tenga que sorprender ni es algo que nos tenga que llamar mucho la atención. Aún en nuestro mundo actual, por ejemplo, cuando un mandatario, por ejemplo, el presidente de algún país hace un viaje político a otro país representando a su propio país, generalmente se dice que viajó el presidente de tal país a otro X país y no se menciona la realidad a toda la comitiva, no se menciona al secretario, solo se menciona quizás al presidente o las personas más importantes que le acompañaban, ¿no? Así que no es de sorprender que se mencione solamente a Pablo y a Silas y que Timoteo, que para estas instancias seguía siendo un joven y que se había incorporado al viaje misionero tiempo después, quizá por esas circunstancias no se menciona. Pero esa es la breve estadía del apóstol Pablo, Silas y Timoteo en esta ciudad de Tesalónica. Y vamos entonces a ir estudiando más adelante, ya metiéndonos en detalle a la carta. Me gustaría terminar solamente leyendo el primer versículo, porque sí quería por lo menos abrir ya la carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, y a partir de la próxima semana, si Dios así lo permite, estaríamos ya con el versículo 2. Dice así, primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo entonces comienza aquí la carta. Si te das cuenta, estas cartas tenían una estructura muy diferente a la estructura que hoy en día tendría una carta. Generalmente en nuestros tiempos, si tú quieres escribir una carta, lo primero que haces es poner el destinatario, querido tío Francisco, ¿no? O querida hermana Juanita. Y después de que escribes quién es el destinatario, redactas el resto del mensaje de la carta y hasta el final pones atentamente tu sobrino favorito, Panchito, ¿no? Pero acá en el caso del apóstol Pablo te das cuenta que la estructura es totalmente diferente. Él comienza con lo que sería el final de una carta en nuestros días. Él comienza firmando la carta y diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. En nuestros tiempos, quizá alguien le podría decir a Pablo el burro por delante. Pablo, tendrías que mencionarte hasta el último, ¿no? Pero entendiendo el contexto y entendiendo la forma y los protocolos en los que se escribía en aquellos entonces, digamos que el primero que firmaba era el representante o el que asumía la responsabilidad por la carta o por lo que estaba a punto de decirse. Entonces Pablo pone su nombre al principio y esto transmite la idea de que él era el autor, él era la fuente y él era el responsable por todo lo que vendría a continuación en la carta. Pero sin embargo incluye a Silvano y a Timoteo como parte de quienes lo acompañaban al escribir esta carta, ¿no? Posiblemente Pablo la dictó
y alguno de ellos dos, o los dos, Silvano y Timoteo, sirvieron de escribanos y ellos transcribían las palabras del apóstol Pablo. Pablo no se menciona a sí mismo o no utiliza el título de apóstol como lo hacen muchas de sus cartas, porque sin duda no hacía un lado su posición y no hacía un lado su autoridad como apóstol, pero yo entiendo que por la cercanía que tenía con esta iglesia, a los tesalonicenses, no tenía que presentarse como una autoridad. Generalmente el apóstol Pablo se va a presentar así como apóstol, poniendo por delante su autoridad cuando quizás tenía que marcar algo de la iglesia, cuando tenía que reprender a la iglesia por algo, cuando tenía que llamar a la iglesia a la obediencia, y entonces utilizaba sus títulos apostólicos. Pero aquí en este caso, en una iglesia tan cercana, en una iglesia que en muy poco tiempo habían sido un milagro de Dios, que habían sido fieles a pesar de la persecución, no era ni siquiera necesario que el apóstol Pablo sacara sus credenciales y su apostolado. El nombre de Pablo es un nombre interesante, ya sea el nombre de Saulo, que es el equivalente al nombre de Saúl que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, y es interesante porque el nombre en romano, quizá en italiano, se podría traducir como pequeño. Y algunas descripciones que se hacen justo del apóstol Pablo justamente tienen que ver con esto, ¿no? Que era un hombre muy bajito de estatura. Algunos describen al apóstol Pablo como un hombre, a ver si conoces este concepto, uniceja, es decir, que tenía una sola ceja, que era un poquito narizón. Y también algunas otras personas, yéndose más a la etimología del nombre, dicen que el nombre significa pierniabierto. Así lo encontré, pierniabierto. ¿Y qué significa? Que tenía las piernas chuecas. Así que imagínate la apariencia del apóstol Pablo. Si fuese así, era un hombre bajito, tenía una sola ceja, narizón, y tenía las piernas chuecas. Probablemente por esa razón, de alguna manera jugando con el lenguaje, jugando con el significado de su nombre, Pablo dice y se considera a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Probablemente haciendo referencia a su estatura, aunque no encontramos nada de eso en la Biblia, pero es lo que algunos estudiosos concuerdan. Y está entonces ahí también Silvano. ¿Quién es Silvano? Te preguntarás. Silvano es nada más y nada menos que Silas, que se menciona en Hechos, que acompañó a Pablo en los viajes misioneros. ¿Lo recuerdas? Lo leímos ahí en Hechos capítulo 13, 14, 15 y 16. Ahí encontramos a Pablo o a Saulo junto con Silas o Silvano y Timoteo, que se integró más adelante a este viaje misionero. Entonces firma Pablo, pone su nombre por delante, haciéndose responsable de la autoría de la carta, y a continuación habla de los destinatarios, a la iglesia de los tesalonicenses. Y me encanta este conector acá. Dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No dice a la iglesia de los tesalonicenses y utiliza otro artículo, sino que utiliza el artículo en. Y es interesante porque este artículo en nos habla un poquito de que a pesar de que la influencia de Pablo fue durante muy poco tiempo, durante un par de semanas quizá con los tesalonicenses, a pesar de las hostilidades y a pesar de la persecución que sufrieron los tesalonicenses por parte de los griegos, por parte de los judíos y por parte de las autoridades, aún a pesar de todas esas circunstancias, la iglesia había permanecido firme en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Por eso uno de los temas principales de esta carta a los tesalonicenses va a ser justamente el tema de la permanencia en Cristo a pesar del poco tiempo que Pablo estuvo con ellos. Y después Pablo termina el versículo 1 diciendo: gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz era un tipo de salutación común entre los griegos, eran las palabras comunes que se decían, como en nuestros tiempos diríamos que te vaya bien o Dios te bendiga. Era un saludo común entre los griegos, pero digamos que Pablo, confrontando la mentalidad y la filosofía griega, utiliza estos mismos conceptos, gracia y paz sean a vosotros, pero él dice, no viene de otros dioses, la gracia y la paz
no pueden venir por medio de una filosofía. La gracia y la paz solamente pueden venir de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y utiliza estos dos conceptos, gracia, y utiliza el concepto paz. Gracia, sin duda, es lo que habían experimentado los tesalonicenses cuando llegó el Evangelio a ellos. La gracia de saberse perdonados, la gracia de encontrar al Salvador de sus vidas, la gracia de entender que Jesucristo era lo que ellos necesitaban, la gracia de entender que Él había padecido, que había muerto y que había resucitado para que ellos también pudieran tener vida. Y a continuación dice gracia y paz, porque sin duda la única forma en la cual una persona puede llegar a experimentar la verdadera paz es cuando tiene un encuentro justamente con la gracia de Dios. Si hoy no puedes tener paz en tu vida, es porque quizás nunca has experimentado la gracia de haber creído en Cristo, en su muerte en la cruz y su resurrección. Así comienza entonces la carta, primera carta a los tesalonicenses. Y primero Dios, yo ya estoy expectante, ya quiero que sea la próxima semana para seguir profundizando más acerca de lo que Dios tiene que hablar en nuestras vidas. Pero bueno, espero que Dios haya hablado a tu vida, que algunos de estos conceptos hayan sido útiles, que hayan sido verdades, que puedas aplicar a tu corazón y sobre todo que a través de tu voluntad puedas llevar lo que vimos hoy a la obediencia. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Querido Dios, gracias por esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, gracias porque es una iglesia ejemplar dentro de las otras que menciona el apóstol Pablo. Ayúdanos, Dios, a imitar algunas de las cosas que vimos hoy, a compartir el evangelio como lo hizo el apóstol Pablo, abriendo el corazón de las personas, abriendo las escrituras, abriendo la evidencia y el testimonio de nuestra propia vida. Ayúdanos a ser claros en nuestro mensaje. Era necesario que Cristo padeciese, que muriese, que resucitase y que nosotros entendamos que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador. Y ayúdanos, Dios, para que no pase mucho tiempo para que nuestra vida se convierta en un milagro, para que nuestra iglesia se convierta en un milagro. Dios, si quizás algunos de nosotros tenemos mucho tiempo en Cristo y ni siquiera somos capaces de hacer lo básico y lo esencial, como llevar el evangelio a otros, discipular, congregarnos, Dios, redarguye nuestro corazón, que no estemos tranquilos, que no nos sintamos cómodos hasta que comenzamos a obedecer y a convertirnos en un milagro como fue esta iglesia a los tesalonicenses. Gracias, Dios, porque encontramos la gracia en ti y porque a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir, hoy podemos decir que tenemos paz en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén.